¿Por qué mataron a Colosio? Las teorías de conspiración alrededor del magnicidio que sacudió a México. Colosio fue asesinado en Lomas Taurinas de Tijuana, pero ¿quién estuvo detrás de este famoso magnicidio? ¿Qué teorías de conspiración han alimentado este mito? Si quieres responder a estas preguntas, quédate con nosotros a ver el siguiente video, pero antes no olvides que puedes darle a like, suscribirte, activar la campana y compartirlo. Continuemos. Todos recordamos la escena porque la hemos visto cientos de veces. El video del asesinato de Colosio se ha repetido al infinito, como búsqueda neurótica de una respuesta que ahí no existe. Suena la culebra en el fondo y vemos una multitud moviéndose por olas que chocan una y otra vez contra el pequeño grupo de personas que custodian al candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, Luis Donaldo Colosio. El candidato camina tratando de recorrer los apenas 60 metros que lo separan de su camioneta Blazer. Le gusta estar entre la multitud y que su equipo de seguridad no lo limite. En el video escuchamos las voces de los que graban y en la esquina inferior, una hora que no es, pasan las 5 de la tarde. Suena la culebra en el fondo y aparece una pistola a la derecha. Es una mano decidida que jala rápidamente el gatillo. La cabeza del candidato se pandea por el impacto. Suena otra detonación de bala. Las voces detrás de la cámara gritan un improperio, sorprendidas, y el aparato se agita por unos minutos. La multitud se dispersa confundida y vemos que los cuerpos de seguridad cargan inseguros el cuerpo del candidato. Nadie sabía qué estaba pasando. ¿Quién mató a Colosio? La culebra sonó al final de ese mitin en Lomas Taurinas, entonces nadie sabía lo que estaba pasando. Ahora nadie sabe lo que pasó. Era 23 de marzo y por segunda ocasión en la historia de México, un presidente había sido asesinado, como ocurrió 66 años antes. La teoría que termina prevaleciendo sobre el asesinato es la del asesino solitario. A Obregón no lo mató la conspiración de calles para mantener el poder, sino León Toral, un fanático religioso. A Colosio no lo mató una conjura del presidente Salinas ni Manuel Camacho, su rival político, ni una conspiración del narcotráfico, sino un asesino solitario de difusas ideas sobre el pacifismo. El expediente del asesinato de Colosio se cerró hace casi 20 años. La versión oficial está dada. Los jueces, después de muchas desavenencias, y 4 investigadores oficiales de la Procuraduría General de la República tomaron su decisión. Mario Aburto está purgando, ahora mismo, una condena de 45 años de cárcel. Pese a esto, todavía muchos se preguntan quién mató a Colosio y por qué. Llegó el momento de revisar el caso. Encuestas aseguraban que, en los albores del magnicidio, más del 80% de los mexicanos rechazaban la teoría del asesino solitario, y las cifras no han cambiado mucho. Nadie podía creer que un solo hombre armado de un pensamiento torpe escrito al aventón en un cuaderno escolar con espiral podía causar tanta conmoción y cambiar la historia del país. En México creen profundamente en el poder de los que nos gobiernan y también en su perversidad. 72 años de un mismo partido encumbrado pueden hacerle eso a una opinión pública, pero ¿sabremos algún día la verdad? ¿Algún día nos dirán una versión clara y nítida que nos convenza a todos? Entre tantas representaciones difusas, a falta completa de certezas, con tanto tiempo, tantas imágenes repetidas, tanta falsificación de pruebas y torpeza mediática, reina la malinterpretación. Y como en una novela policíaca que no termina, cada lector puede seguir creyendo que su teoría es válida. ¿Cuáles teorías siguen vigentes en nuestros recuerdos? ¿En qué pensamos cuando pensamos en la muerte de Colosio? ¿Quién mató a Colosio? Plantea que en una hipótesis probable a Colosio lo mató una alianza del narcotráfico con el poder. El crimen organizado tal vez motivó el asesinato por la desconfianza que tenía hacia Colosio. Este candidato del PRI parecía demasiado honesto y reformador para ser cómodo. Dentro de las más de 300 líneas de investigación que se siguieron en el caso Colosio, al menos 29 apuntan a lazos entre el asesinato y el narcotráfico. Un exinformante de agencias de seguridad de Estados Unidos, poderoso
poderoso policía de la PGR y de la extinta Policía Judicial Federal, llamado Guillermo González Calderoni, declaró hace 20 años que la muerte de Colosio había sido planteada por el Cártel de Tijuana, liderado por Arellano Félix. Calderoni sabía mucho de las relaciones de poder entre el narco y el Estado mexicano. Había recibido mucho dinero de varios cárteles por matar rivales y quitar a grandes capos de ciertas plazas, incluyendo al jefe de jefes Félix Gallardo, a quien arrestó en 1989. Sin embargo, Calderoni dijo muchas cosas en esa época sin presentar pruebas. Entre sus declaraciones, el ex policía señaló incluso que Salinas quiso matar a Cuauhtémoc Cárdenas en 1994. Al final, González Calderoni fue asesinado de un balazo en Texas en el 2003 y con él se perdieron muchas historias. La muerte violenta de un hombre con ese conocimiento aumentó las sospechas, y esta no fue la única muerte sospechosa. El asesinato de Colosio estuvo rodeado de otras muertes. La opinión pública atribuyó muchos de estos asesinatos laterales, incluyendo el de Calderoni, a las relaciones del crimen organizado con el magnicidio. 3 miembros del equipo de seguridad de Colosio fueron asesinados antes y después del magnicidio. Por ejemplo, José Larrazolo Rubio, excomandante policíaco que iba a ser jefe de seguridad de Colosio, fue asesinado en su casa en enero de 1994. También murió en una balacera a principios de marzo de ese mismo año. Alejandro Castañeda Andrade, agente de la PGR que iba a formar parte del equipo de seguridad de Colosio en su gira por Baja California, un mes después del atentado. José Federico Benítez López, director de seguridad municipal de Tijuana, que aparentemente estaba haciendo una investigación lateral del magnicidio, fue asesinado en una carretera. Hombre, pero es que todo esto está demasiado raro. Realmente muerte por aquí, muerte por allá y todos rodeados de él. Es como si estuviera planeado de súper antemano y full efecto colateral. Él fue el hombre que encontró el cuaderno de actas en el que Aburto confesaba toda la planeación de su crimen. También fue asesinado el policía que encontró el casquillo en la escena del crimen, Alfredo Aarón Juárez Jiménez, en un accidente de tránsito. José Luis Arroyo Rodríguez, teniente coronel de la Coordinación General de Seguridad del Estado Mayor Presidencial, que investigaba las relaciones del Estado Mayor Presidencial con el asesinato de Colosio, fue baleado también en Naucalpan en 1996. En total, más de 15 muertes violentas se han relacionado con el asesinato de Colosio, y a pesar de que estas muertes se han investigado como posibles vínculos del asesinato con el narcotráfico, también puede ser el producto azaroso de la violencia en México. En ese sentido, ninguna de las líneas de investigación relacionadas al narcotráfico ha sido fructífera, ni siquiera las líneas más comunes que apuntaban a las relaciones del dinero de venta de drogas en el financiamiento de la campaña del PRIsta. Las pesquitas alrededor de estas relaciones apuntaban al financiamiento de la campaña por parte de narcotraficantes colombianos, por parte de Joaquín El Chapo Guzmán y finalmente por parte de narcotraficantes peruanos, pero ninguna de estas líneas de investigación pudo ser probada, como tampoco se comprobó cualquier relación entre Arbusto y el crimen organizado. La telenovela de Camacho Salinas y el PRI. Antes del tumulto político que significó el año 1994, Colosio había tenido un ascenso meteórico: diputado, senador, dirigente del PRI y finalmente secretario de Sedesol en menos de 10 años. La mayoría de estos puestos fueron elegidos por Carlos Salinas de Gortari, al nombrarlo secretario de Sedesol, en reemplazo de Patricio Chirinos, que iba a luchar por la gubernatura de Veracruz. Salinas lo convirtió en virtual candidato a la presidencia y punta de lanza de sus políticas sociales. En ese sentido, la carrera de Colosio siempre estuvo profundamente unida a la de Salinas. Se decía que Salinas había hecho a Colosio. Era su protegido, su pupilo, el continuador de sus políticas neoliberales y de la lucha entre los nuevos tecnócratas y los viejos dinosaurios del PRI. Colosio era, en cierta forma, la manera de Salinas de perpetuarse en el poder. Claro, había otros pesos pesados en el gabinete. Antes de ser elegido como candidato a la presidencia, se peleaban la sucesión nada menos que de José Córdoba Montoya, el brazo derecho de Salinas, Manuel Camacho, el amigo de Salinas de toda la vida, Luis Donaldo Colosio, el protegido de Salinas, y en menor medida Ernesto Zedillo y Pedro Aspe. La sucesión no estaba decidida y todos estaban desplegando sus mejores estrategias. Camacho era, sin duda, el más agresivo. Tal parece que el asesinato de Colosio fue por conflictos políticos, pero hasta el sol de hoy no hay una respuesta exacta a esta pregunta. Por ahora,
hemos llegado al final, pero este caso aún tiene mucha tela que cortar, ya que fue uno de los más sonados de México. Si quieren una parte 2 de este video, pueden dejarnos su opinión en la caja de comentarios. No olviden que también pueden darle like y compartir este video. Nos vemos en la próxima.